Estamos en comunicación con Matías Culfas, economista, ex ministro de Desarrollo Productivo de la Nación entre 2019 y 2022, previamente gerente del Banco Central en 2012, director del Banco Nación en el 2008 y subsecretario de la pequeña y mediana empresa de la Nación en el año 2006. Matías Culfas es uno de los dirigentes que se posiciona contra Nicolás Maduro y no teme afirmar que las elecciones del último domingo se realizaron en un escenario de fraude. Así que para musicalizar la entrevista, siempre atentos al gusto de nuestro invitado por Jimi Hendrix, lo vamos a recibir con un clásico del All Alone de Watchtower. No tenemos suerte con Jimi Hendrix y All Alone de Watchtower. Querido Matías Culfas, Jorge Fontevecchia te saluda. Ayer hablábamos sobre las consecuencias económicas de la crisis política que hoy tiene Venezuela. Le asignábamos a Maduro la responsabilidad política de haber endurecido el régimen, pero que las responsabilidades económicas venían ya desde la época de Chávez, porque Chávez abusó, como algunos otros líderes latinoamericanos, de la bonanza de los precios altos de las commodities de la primera década de este siglo, y que finalmente lo que tuvo Venezuela, parecido a lo que tuvieron otros países de la región, es una pérdida de la capacidad de mantener el estado de bienestar que le habían generado a aquellas personas que habían ingresado al nivel de consumo gracias al distribucionismo que había producido ese aumento de las exportaciones. Me interesaría mucho tu propia opinión y las comparaciones de lo que padeció Venezuela económicamente, más dependiente aún que el resto de los países en un solo producto, pero bueno, esas comparaciones con las que padeció Argentina y otros países de la región. Buen día, Jorge, un gusto hablar con vos, como siempre. Mira, yo creo que lo de Venezuela es incomparable, no tiene ningún punto en común con ninguna de las economías de América del Sur. Obviamente hay desempeños disímiles, tenemos casos como el de Argentina y Brasil, que les fue muy bien en la primera década del siglo XXI y más bien flojo en la segunda década, y después de 2011 los dos países les cuesta mucho crecer. Brasil con solvencia macro, Argentina además con desorden macro, pero totalmente diferente a lo que se vio en Venezuela. Chile ha tenido su momento de bonanza y llegó a una situación crítica más a nivel social en 2019. Bueno, vamos a hacer una larga descripción, pero digo, ningún país tuvo, ni por casualidad ni por asomo, la crisis económica que tiene Venezuela. La caída del Producto Bruto Interno de Venezuela lo llevó al nivel del año 1960, y es una caída que es más profunda que la que tuvo la Unión Soviética después de su disolución, la que tuvo Cuba después de la disolución de la Unión Soviética, del comienzo del periodo especial. Es decir, cuesta encontrar, incluso te diría, es más profunda todavía que la destrucción que tuvo la Alemania nazi al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, digo, acá hay que analizar las cosas con otros ojos, ¿no? Yo veo a mucha gente que le gusta hacer comparaciones, que dicen, Argentina es como va por el camino de Venezuela, o iba por el camino de Venezuela. Miren, yo les digo, estudien un ratito el caso venezolano con Chávez y Maduro, y sobre todo con Maduro, y van a ver una situación totalmente distinta, ¿no? Y respecto a lo que decías al principio, Jorge, que es muy interesante, yo separo las cosas, ¿no? Me parece, primero, creo que la etapa donde uno puede decir ya sin pocos eufemismos que Venezuela vive un régimen no democrático, una dictadura, llamarlo como mejor te parezca, es un periodo más bien reciente, después del año 2014, 15 podemos decir, ¿no? Cuando hay un golpe institucional, cuando disuelven el Parlamento. Antes que eso creo que hubo otra cosa. Yo creo que efectivamente Chávez intentó hacer una política que permitiera ampliar la matriz productiva venezolana, industrializar, y le salió todo mal. Hugo Chávez importó 800 plantas ya en mano para empezar a producir un montón de cosas, ninguna de esas plantas está funcionando. Hugo Chávez estatizó Siderúrgica del Orinoco en el año 2008, y es una empresa que producía 4 millones de toneladas de acero por año, y en la actualidad no creo que llegue a 200.000 toneladas por año. Es decir, hay y bueno, ni hablar con lo que ocurrió con el petróleo de Venezuela, con la destrucción de capacidad productiva,
Y esto, insisto, ¿no? Lo quiero remarcar porque escucho mucha gente que dice esto es culpa del bloqueo, de las sanciones económicas. Y yo le digo dos cosas. Primero, esta debacle empieza antes de esas sanciones. Y segunda cuestión, hay un montón de países que están bloqueados, sancionados, que no tienen este desempeño económico tan negativo. Matías, y siempre toda comparación es un reduccionismo, pero probablemente toda didáctica también requiere cierto reduccionismo. ¿Hay algún punto de comparación entre el endurecimiento autoritario y más confrontativo de Maduro respecto de Chávez con la pérdida de recursos económicos, con cierta tendencia más autoritaria de Cristina versus su marido Néstor Kirchner? Yo creo que no, Jorge. Mira, la verdad que a mí esa comparación me resulta muy poco apegada a la realidad. Yo sé que hay mucha gente que tiene críticas, aversión a Cristina. Yo tengo críticas políticas, las han escuchado, las han leído seguramente más de una ocasión, pero no pasan por ese lado. Digo, el peronismo en las últimas 10 elecciones ganó 5 y perdió 5. Cuando ganó, gobernó. Cuando perdió, entregó el poder sin pistar, se dio la mayoría parlamentaria. Algunos dicen, bueno, no le quiso poner la banda a Macri en 2015. Sí, bueno, a ver, es una cuestión de modales. Te puede gustar o no, a mí no me gustó lo que hizo Cristina, pero de ninguna manera eso puede ser asimilable a una característica autoritaria, antidemocrática o dictatorial, mínimamente comparable con lo que está haciendo Nicolás Maduro, que está desconociendo el resultado de las elecciones. A ver, vamos a ser bien claros, Jorge, imaginemos algo parecido acá en Argentina. Los domingos electorales, ¿vos te acordás? 10 de la noche, si no hay resultado concreto, estamos todos muy nerviosos por lo que pasa, en un escenario donde todas las fuerzas políticas tienen fiscales en diferentes puntos del país, o sea, ya conocen parcialmente qué ha ocurrido en las diferentes mesas electorales. Acá tuvimos un escenario donde un montón de las mesas electorales no tenían acceso las fuerzas de la oposición, y a las 12:30 de la noche, sin ningún tipo de información desagregada, el gobierno proclama a Nicolás Maduro como vencedor, con aparte unas cosas que tienen ribetes escandalosos hasta risueñas, ¿no? Que ayer lo mostraba un periodista y un economista que curiosamente los dos datos, cuando uno suma los votos, daba más de 100. Además de que da más de 100, los guarismos de Maduro y de González están expuestos con un solo decimal, 51,4 o 44, con lo cual parecería que en realidad lo que hicieron fue primero poner el número con un decimal y sobre esa base poner los votos, cuando en realidad es al revés, se cuentan los votos y después se calcula cuál es el porcentaje que le corresponde a cada uno. Es decir, hay un montón y aparte, vamos a ser claros, ¿no? Ya pasaron más de 48 horas y no están subidas las actas, entonces uno dice, bueno, evidentemente acá hay algo muy raro. Uno al principio puede decir, bueno, vamos a darle crédito que las tienen, que pasó algo, que hubo un ataque informático, no sé, esas cosas que se han dicho. Ya después de 48 horas, la verdad que uno tiene todo el derecho a desconfiar y a decir esas actas no existen, las han destruido, y se ha manipulado el resultado electoral. Coincido, y quizás me expresé mal. Obviamente es absolutamente incomparable. El peronismo es un partido democrático y siempre ha aceptado la derrota. Yo lo que me estaba refiriendo es a algo más del orden, podría decir, social, de que los regímenes que son un poco más autoritarios, aun siendo democráticos, no, autoritario no quiere decir dictadura, cuando la situación se les agrava económicamente, tienden a endurecer, o su discurso, si querés, en el caso de Venezuela, directamente a endurecer la violencia física, no solo laboral. Y lo decía porque me parece que esto es una constante de la sociología en toda la historia, de qué podría pasar en la Argentina con el propio Javier Milei cuando la situación económica muestre que no tiene resultado y empeore su relación con la población. Lo que yo siempre he visto a lo largo de mis 40 años de carrera periodística es que las personas más autoritarias tienden a volverse más autoritarios cuando la situación les va mal. Sí, eso es un buen punto, Jorge. Lo que también creo es que Argentina, me parece que aún con todas las dificultades y problemas, hemos podido construir un sistema democrático después de la larga noche de la dictadura, el golpe de Estado, hace más de 40 años, que bueno, que ha funcionado y que tiene sus
sus anticuerpos que permiten defenderse de este tipo de personajes. Entonces, yo lo que creo que es muy probable, supongamos que ocurre esto que vos mencionás, bueno, a diferencia de Venezuela, donde no hay opción, la gente, digamos, quiere ir a votar y no puede, digamos, o tiene candidatos proscriptos o no les reconocen en todas las elecciones. Bueno, me parece que en este caso, si efectivamente pasa lo que vos decís, que Javier Milei no consigue resultados económicos y la gente está disconforme, bueno, seguramente el año que viene o en la otra elección presidencial votará otra fuerza política y encontrará otra opción. Y esto ha funcionado, digamos, correctamente. Incluso hemos tenido crisis graves como la de 2001 y nunca dejamos de votar. Y eso creo que es algo que hay que destacarlo. Sin duda. ¿A qué quiere sumarse Elizabeth Pejer? Matías. Sí. Matías, buenos días. Buen día, ¿cómo estás, Elizabeth? Bien, muy bien, muchas gracias. Te traigo un poquito a la situación económica de la Argentina, sobre todo, bueno, ahora con este esquema, esta nueva fase 2 del programa monetario que puso en marcha la administración de Javier Milei, y consultarte cómo ves el escenario económico interno y las perspectivas efectivas de el reclamo mayoritario de los sectores vinculados a las inversiones de una salida del cepo. Mira, yo lo separo de dos maneras, ¿no? Argentina es una economía bimonetaria, es decir, en Argentina conviven el peso y el dólar, el peso como la moneda de transacciones corrientes y habituales, y el dólar como la moneda de ahorro y de referencia. El gobierno ha enfatizado todos los esfuerzos de política económica sobre su caja en pesos y ha logrado, digamos, después discutimos si querés qué costo, ¿no? Pero ha logrado el superávit fiscal y ha logrado reestructurar el balance del Banco Central. Es decir, la caja en pesos tiene un camino. Lo que está muy mal, pero muy mal, la caja en dólares. Sí. Es un gobierno que arrancó con reservas negativas, o sea, con menos 10.000, logró con un conjunto de medidas regulatorias llegar a tener 0 de reservas netas y ahora está otra vez en menos 4.000 y pico. Y el escenario de esta nueva política monetaria, en realidad creo que es una manera elegante de disfrazar una intervención para evitar que se disparen los paralelos. Lo que está generando, lo que está provocando es más pérdida de reservas. Entonces yo creo que el gran problema que tiene es que esta caja en dólares se le está estresando y agotando. Y si eso ocurre, me parece que va a ser muy difícil que pueda evitar un salto evaluatorio abrupto que vuelva a complicar el escenario inflacionario. Es decir, yo creo que es un escenario con muchas complicaciones donde, digamos, si sale bien va a ser a costa de una recesión muy prolongada y muy dura. Y si sale mal, bueno, creo que lo que va a implicar es nuevamente resetear el problema económico, con otro equipo económico, para poder restablecer un sendero de desinflación que se perderá hacia la devaluación. Matías, quiero volver, a lo mejor un poco cabeza dura, a tratar de sacar enseñanza de Venezuela al resto de América Latina. ¿Te acordás aquel famoso libro de la maldición de las materias primas, no? Sí. ¿No hay algo en lo cual poner foco en una economía exclusivamente o prioritariamente extractivista, llevado al paroxismo, como es el caso de Venezuela, incomparable en dimensión con cualquier otro país, pero da una señal de enseñanza para el resto de países de América Latina, que a lo largo del ciclo de aumento de los precios de materia prima primarizaron todas sus exportaciones? Sí, sin duda, Jorge, ese es el gran desafío, creo yo, de la gran mayoría de los países de América Latina, porque en casi todos, América Latina es una de las principales reservas de recursos naturales del mundo. Entonces, está demostrado por la literatura económica. De hecho, había una discusión donde decía prácticamente que si eras rico en materias primas no te ibas a poder desarrollar nunca. Después apareció otra literatura que mostró un montón de casos, como los países nórdicos, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, que son países que tienen muchas materias primas, alimentos, energía, minerales, y que se han desarrollado. Entonces lo que muestra es que efectivamente en torno al recurso natural hay un montón de otras actividades de servicios, tecnología, industrias que se desarrollan, que hacen que puedan tener una economía mucho más avanzada. Así que yo creo que efectivamente el gran desafío
para nuestros países de América del Sur pasa por ahí. Creo que, por eso te decía, Hugo Chávez lo intentó, creo yo, con un modelo político fallido. Le puso demasiado énfasis al papel del Estado y muy poco al sector privado. Se puso a estatizar empresas sin tener capacidades efectivas para gestionarlas, y eso fue un gran problema. Chile es un caso intermedio. Chile creo que ha mostrado algunos avances, pero todavía pobres en materia de industrialización de recursos naturales o de generar esos entramados. Y Argentina tiene un sector de proveedores de petróleo y gas interesante, que todavía es muy incipiente. Tiene maquinaria agrícola, producimos las Toyota Hilux, que es el típico vehículo agrario y minero. Bueno, son cosas que me parece que hay que trabajar muchísimo, que se han hecho algunos avances. Insisto, depende mucho, lo que la literatura muestra es que este desarrollo de países ricos en materias primas es muy intensivo en política pública, requiere un papel del Estado activo fomentando el sector privado. Matías, déjame ahora hacer un aviso parroquial. Hoy a las 18 horas, por el canal de YouTube de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de San Martín, hay un diálogo Venezuela tras las elecciones del domingo en el que vos participás y participa Martín Echapiro, especialista en política internacional. Le vamos a prestar mucha atención y te agradecemos este tiempo para con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por este diálogo. Vamos a hablar con el ex ministro de Desarrollo Productivo de la Argentina, Matías Culfas.